Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria. Seguimos con nuestro temario de preparación de la EBAU con el penúltimo estándar que tenemos que estudiar, actuaciones reformistas de Adolfo Suárez. ¡Comenzamos! Como veremos, Adolfo Suárez va a sustituir en el cargo de presidente de gobierno a Carlos Arias Navarro. ¿Por qué se produce este cambio? Bien, pues porque las desavenencias entre el rey y Carlos Arias Navarro van a ser cada vez más grandes. De hecho, el presidente del gobierno saliente, Arias Navarro, se acaba convirtiendo en un obstáculo para poder llevar a cabo la reforma o la modernización o el cambio de régimen, como lo queréis decir, que quiere llevar a cabo el rey Juan Carlos I. Así, podríamos decir que dimite o podemos decir que le hacen dimitir. Lo cierto es que tiene una conversación con el rey y poco después dimite. El rey, 2 días después, elige a un señor no demasiado conocido, a un político que podríamos llamar de segunda fila, nada más y nada menos que a Adolfo Suárez. Este nombramiento va a sorprender a todo el mundo porque no era uno de los políticos que pudieran estar en las quinielas, como si dijéramos, de los que iban a ocupar ese puesto. Es una sorpresa para todos y muchos no les va a hacer demasiada gracia, por considerarlo un político de segunda fila, no un primera espada que se suele decir, y además por su estrecha vinculación al Movimiento Nacional. De hecho, había sido ministro secretario general del Movimiento Nacional. Sin embargo, este señor, Adolfo Suárez, va a formar un gobierno con figuras poco conocidas, pero de un carácter claramente reformista. Y fijaos que en la primera declaración del gobierno ya se ve este talante. Reconoce derechos y libertades fundamentales, reconoce la legitimidad de los partidos políticos y de las autonomías históricas, cosas que con el franquismo ni de coña. Lo de los partidos políticos, ya sabéis que había uno que era la Falange. Lo de las autonomías históricas, ya sabéis que, de hecho, no se podían hablar las lenguas cooficiales y lo de las autonomías y lo de que cada uno tuviera unas leyes, eso estaba totalmente prohibido con el franquismo. Además, anuncia una amplia amnistía política que llevaban pidiendo los partidos y grupos de oposición durante mucho tiempo, y anuncia que va a convocar elecciones generales antes de un año. ¡Ahí está! Increíble. Elecciones generales que no se habían convocado desde la Segunda República. Así que fijaos si el talante de este gobierno es diferente a todo lo que ha venido 40 años antes. Comenzamos con la primera gran ley del gobierno de Suárez, que es la Ley para la Reforma Política, que se aprueba en diciembre de 1976. Esta ley es importantísimo porque es la pieza clave que permite a Suárez despejar el camino hacia la democracia desde dentro. Habíamos hablado ya de los diferentes caminos que había para poder llegar a un nuevo régimen, a un nuevo modo político, y al final el que va a triunfar es llegar a la democracia desde dentro, desde las propias instituciones franquistas, sin romper la ley franquista, sino modificándola. Aunque no es pactada con la oposición, de hecho la oposición se queja por esto, recoge gran parte de las aspiraciones que tienen. De hecho, establecía el procedimiento para crear unas nuevas cortes, pero cortes de verdad, no como las de Franco, ¿no? Que ya sabéis que la mayoría de los procuradores estaban controlados de manera directa o indirecta por Franco, ¿no? Estas tenían que ser elegidas por sufragio universal y sufragio directo, lo cual hacía que fueran realmente unas cortes democráticas tal y como lo conocemos ahora. Además, estas cortes podrían
emprender las reformas que estimasen convenientes. Es decir, si querían desmontar el sistema franquista, lo podían hacer. Como ley fundamental que se consideró, su promulgación requería, primero, que la aprobasen las Cortes franquistas, estas las de Mentirijilla, y por otra parte, que luego fuera aprobada por referéndum por la población española. Aquí hay un problema, que si las Cortes franquistas aprueban esta ley, están certificando su muerte política, es decir, están certificando su harakiri. De hecho, cuando finalmente se vota a favor en Cortes, se dice que las Cortes franquistas han hecho su harakiri. Ya sabéis que lo del harakiri es un concepto japonés de cuando se suicidaban por honor, ¿no? En este caso se suicidan por diferentes motivos. Algunos pues porque ven que estas Cortes y el sistema franquista no van a ningún lado, otros porque les coaccionan, otros porque piensan que así van a poder ser luego diputados en las nuevas Cortes. De hecho, Suárez y sus compañeros de gobierno se dedican a intentar ir convenciendo a todos estos para que voten sí, y la verdad es que lo hacen muy bien, puesto que la amplia mayoría vota sí a esta ley, es decir, vota sí a que se disuelvan las Cortes franquistas. Una vez aprobado en Cortes, una vez hecho lo más difícil, hay que someterlo también a referéndum, lo tiene que aprobar por mayoría el pueblo español. La oposición democrática no va a decir a sus seguidores que voten no, porque sería un poco echarse piedras en su tejado, pero sí que hacen una tímida campaña a favor de la abstención, más que nada porque lo veían que era insuficiente esta ley y que además era una imposición del gobierno y no se había negociado. Ya sabéis que partidos como el PSOE o el Partido Comunista querían que la reforma en todo caso fuera negociada entre la oposición y el gobierno. Así hacen una campaña, pero más o menos es un poco de chichinabo, ¿no? Es un poco pues por guardar las apariencias, pero estoy convencido de que querían que se aprobase. ¿Quiénes son los que no quieren que se apruebe? Pues lógicamente los franquistas de toda la vida. Lo que hemos hablado, el búnker, pues estos no quieren que se acabe con el franquismo, no quieren que se reforme las Cortes y entonces van a hacer campaña por el no. Finalmente, la participación es alta en el referéndum y sale con un 94,2% de los votos a favor. Tampoco vamos a decir que esto es totalmente limpio cuando decíamos que los referéndums de Franco estaban amañados muchas veces. Estos, pues no sé, un 94,2 me parecen muchos votos a favor, pero esto ya no lo sé. Con la aprobación de esta ley, como os he dicho, triunfa definitivamente la vía reformista hacia la democracia, desde la legalidad hasta la legalidad, ¿no? Y la figura de Suárez se dispara en popularidad. Aquel que se le veía como un segunda espada, como una persona que no estaría a la altura, de repente se revela como un personaje que ha sabido sacarnos del franquismo y llevarnos hacia la democracia. Ya sabéis, porque os lo he dicho al principio, que Suárez había prometido hacer elecciones generales en un año. Pero claro, vaya unas elecciones que iba a hacer si no había partidos políticos. Por lo cual, si quería que hubiera unas elecciones realmente democráticas, lo primero que tenía que hacer era legalizar todos los partidos políticos y permitirles presentarse a las elecciones. Porque si no, hablando mal y pronto, vaya unas elecciones de pacotilla si no puedes elegir partido político que quieres que te gobierne. Para llevar esto a cabo, va a ser fundamental la promulgación de la Ley sobre el Derecho de Asociación Político de junio del 76. Con esta ley se flexibiliza bastante la inscripción de los partidos políticos, su legalización, pero se flexibiliza y se facilita mucho más con el Decreto Ley sobre Derecho de Asociación Política de febrero del 77, el cual va a permitir a la postre que se legalice incluso el COCO, el Partido Comunista de España. No os creáis que esto fue algo fácil. Suárez, yo creo que fue una de las cosas, uno de los quebraderos de cabeza más grandes que tuvo en este primer mandato, la cuestión del Partido Comunista, porque
Si lo legalizaba, mal, porque los del búnker y mucha gente, aunque no fueran muy radicales, no querían ni por asomo que legalizase al Partido Comunista, le relacionaban todavía con la guerra, ¿no? Y les veían como el enemigo. Pero por otra parte, si no legalizaba al Partido Comunista, pues realmente las elecciones no eran verdaderamente democráticas, porque estabas vetando a una determinada ideología y no les permitías presentarse a las elecciones. Además, por si esto era poco, el Partido Comunista no fue dócil, sino que continuamente estuvo ejerciendo presión sobre el gobierno para forzar su legalización. De hecho, Santiago Carrillo, su máximo dirigente, vuelve a España y de hecho hasta se deja ver, ¿no? Le acaban deteniendo, le acaban soltando, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo acaba forzando a Adolfo Suárez para que tenga que tomar una decisión. Y como os digo, en abril del 77, 2 meses antes de las elecciones, se legaliza el Partido Comunista de España, por lo cual todas las ideologías se pueden presentar a estas elecciones. ¿Tiene consecuencias la legalización del Partido Comunista? Pues diríamos que sí, pero no tan graves como pensaba Suárez que podían ser. El ministro de Marina presenta su dimisión, nadie la quiere coger esa cartera, pero al final Suárez lo logra arreglar, y aunque hay repulsa por parte del ejército hacia esta legalización, lo asumen y dicen que lo aceptan por su sentido de disciplina militar, por lo cual, como solemos decir, la sangre no llega al río. Una vez tenemos a todos los partidos políticos legalizados, pues ya podemos celebrar las elecciones. En junio del 77 se celebran las primeras elecciones libres en España desde la Segunda República. En 40 años ya no sabían ni lo que era eso de unas elecciones, ¿no? En ellas vence Adolfo Suárez, con un partido que se hace como si dijéramos alrededor de él, ¿no? Se le da forma, un partido que se llama Unión de Centro Democrático, que agrupa pues una serie de partidos o de grupos de centro, y tienen 165 escaños, gana pero no tiene mayoría absoluta. En segunda posición queda el PSOE, en el cual el máximo dirigente ya es Felipe González. En tercera posición, y muy de lejos, queda Santiago Carrillo con el Partido Comunista, con toda la guerra que habían dado, y luego fue un varapalo bastante grande para el Partido Comunista. Fijaos que Felipe González saca 120 escaños y un 29% de los votos, y Carrillo tan solo saca 20 escaños con un 9% de los votos. Ya sabéis que por la ley electoral que tenemos se premia la concentración de voto, y entonces, claro, no es muy... no es proporcional, ¿no? 20 escaños con un 9% y 29%, 120 escaños no es proporcional, pero por eso os he puesto ambas cosas. No obstante, tiene 3 veces más el PSOE de votos que el Partido Comunista. En cuarta posición, Alianza Popular de Manuel Fraga, que había sido ministro con Franco. Y lo que es más llamativo de estas elecciones es que no sacan escaños, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Por ejemplo, los falangistas, el bloque más recalcitrante, el bloque más cerrado, el búnker, no saca escaños, entre otras cosas porque están divididos, pero tampoco hay demasiada gente que les apoye. Se ve que lo que quiere el pueblo español es moderación. Adolfo Suárez, después de estas elecciones, se convierte en el primer presidente elegido democráticamente en 40 años, porque ni él, ni Carrero Blanco, ni Arias Navarro habían sido elegidos democráticamente, sino de forma digital, es decir, a dedo. Además, las cortes que surgen de estas elecciones se van a convertir en cortes constituyentes. Esto quiere decir que se van a convertir en unas cortes que emprendan el camino de elaborar una constitución y darla al pueblo para que la apruebe. Por otra parte, a la hora de ver la labor legislativa de
Adolfo Suárez en este primer mandato, también tenemos que hablar de las famosas amnistías. Tras el nombramiento de Juan Carlos I como jefe de Estado, ya se había hecho un indulto a miembros de comisiones obreras, pero la primera amnistía de gran calado va a ser la que concede Suárez nada más llega al gobierno. Esta amnistía se da a presos, incluso a presos cuyos delitos hubieran sido de intencionalidad política u de opinión, pero que no hubieran afectado a la vida o a la integridad de las personas, por lo cual a los presos políticos que no han cometido crímenes, ¿no?, los que no han sido terroristas, sí que se les concede la amnistía, pero a los grupos terroristas como la ETA o el Grapo no se les concede amnistía. Con todo, la amnistía más importante va a ser la de octubre de 1977, que ya aprueban las nuevas Cortes, porque se incluye a todos los presos políticos fuera cual hubiera sido el resultado de sus acciones, aunque hubieran matado a gente, por lo cual en la práctica esto quiere decir que dejas en la calle a los terroristas de ETA y de los Grapo. El Estado, además, renunciaba a cualquier investigación o exigencia de responsabilidades futuras contra los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas. No entiendo nada. Esto en castellano quiere decir que no se van a investigar los crímenes que hayan podido cometer los funcionarios de época franquista. ¿Qué es un acuerdo entre la oposición y las élites franquistas para poder continuar por la senda democrática sin que se les investigue a todos los franquistas y así poder tener, como si dijéramos, la fiesta en paz? Bueno, chicos, con esto terminamos el penúltimo estándar de historia. Ya no nos queda prácticamente nada, así que ánimo y a por ello. Adiós.